Imagina esto. Un presentador de informativos, con traje gris y la corbata bien anudada, mira a cámara. La luz del estudio le hace brillar la frente. Acaba de anunciar que dentro de una semana, en directo, se va a volar la tapa de los sesos delante de millones de espectadores. Y la cadena, en lugar de retirarlo del aire, le sube la audiencia. Esto no es una escena de una serie reciente, no es un capítulo de Black Mirror, no es un guión de hace 5 años escrito por alguien que mira TikTok demasiadas horas. Esto es una película de 1976, hace casi medio siglo. La película se llama Network. La dirigió Sidney Lumet y la escribió Paddy Chayefsky. Lo más perturbador no es lo bien que está rodada, ni lo descomunal de sus interpretaciones, ni los 4 Oscars que se llevó. Lo más perturbador es que la veas hoy y no sepas si estás viendo una película o un noticiario. Bienvenidos a Taller de Cine. Soy vuestro anfitrión. Y hoy os propongo un viaje incómodo. Vamos a hablar de Network, de cómo una sátira que en su momento pareció exagerada se ha convertido, sin que nadie lo quiera, en el manual de instrucciones del mundo en que vivimos. Vamos a hablar de televisión, sí, pero sobre todo vamos a hablar de nosotros, de por qué miramos lo que miramos, de quién decide lo que nos enfada y de qué pasa cuando la indignación deja de ser una emoción humana y se convierte en un producto. Vamos allá. La película que nadie creyó. Antes de meternos en la carne del asunto, conviene situarnos. Network se estrena en 1976. Estados Unidos viene de encadenar 3 golpes en el estómago: la guerra del Vietnam, el escándalo Watergate y una crisis económica que había dejado al país tocado. La confianza en las instituciones estaba por los suelos y la televisión, que hasta entonces había sido un electrodoméstico amable, empezaba a transformarse en algo distinto, algo más voraz. Paddy Chayefsky, el guionista, había trabajado años en la televisión. La conocía por dentro, sabía cómo se tomaban las decisiones, qué se cocinaba en los pasillos, cómo la presión de los anunciantes deformaba el contenido. Y escribió Network con una rabia que no se disimula. Cuando entregó el guión, muchos ejecutivos le dijeron lo mismo: esto es una exageración, esto es imposible, esto nunca pasará. 49 años después, no solo ha pasado, es que se ha quedado corto. La trama en 30 segundos. Para que quienes no la hayan visto o la tengan olvidada, un resumen rápido, no voy a hacer spoiler. Howard Beale es un veterano presentador de informativos de una cadena ficticia, la UBS. Lo van a despedir por bajada de audiencia. En un arrebato, anuncia en directo que se suicidará delante de las cámaras en su último programa. Pero en lugar de retirarlo, la cadena descubre algo. La gente quiere ver más. Y entonces Bill se transforma. Pasa de presentador a profeta. Habla
con la voz de los enfadados, de los hartos, de los que ya no entienden nada. Y la frase que lanza en el aire, la que recorrerá medio planeta, es esta: estoy hasta las narices y no pienso aguantarlo más. Proyecto inicial. Se espera que el presidente de la OPEP regrese de Viena. Lista la Ha 2. hablado Dan Fletcher desde Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con $1 se compra por valor de 1 centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero que qué vayan hace? a sus ventanas, ¿Qué demonios que está las pasando? abran y saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Las cosas han de ¿Cuántas cambiar. emisoras retransmiten Pero hay esto? que- 67. Estoy Creo que más deberíamos... que harto Diana. y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¿Con quién hablas, Herb? Con Atlanta. ¿Están gritando en Atlanta? ¿Están gritando en Atlanta? Hay que montar en cólera. Hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Están gritando en Baton Rouge. ¡Levántense, levántense! ¡Fantástico! ¡Hemos dado con el filón! Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse ¿A dónde la vas? ventana, Quiero todos ver si están diríjanse gritando. a la ventana, ábranla, saquen la cabeza y griten y sigan gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¡Estoy más que harta! ¡Y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir ¡Estoy soportándolo! más que harta y no quiero seguir soportándolo! ¡No quiero seguir soportándolo! ¡No quiero seguir Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¡Estoy más que harto y no quiero seguir En el original, en inglés, la frase, disculpad mi poca vocalización inglesa, I am as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Esta frase no es un grito, es un diagnóstico. Y la película, a partir de ahí, deja de ser una sátira sobre la televisión para convertirse en otra cosa. Es una autopsia. Es una autopsia hecha en vivo de una sociedad que se está vendiendo a sí misma sin darse cuenta. La profecía mediática.
Vamos a entrar en el gran eje de la película. Nick Ward anticipó con una precisión que hiela la transformación del periodismo en espectáculo. En la película hay un momento clave. Diana Christensen, la ejecutiva interpretada por Faye Dunaway, dirige el departamento de programación de entretenimiento. Pero cuando ve el potencial de Bill, se lanza a por los informativos y los devora. Convierte el noticiario en un show. Le añade una vidente, una sección de cotilleo, un panel de comentaristas iracundos, hace de la información un parque de atracciones. Y aquí es donde la película se vuelve incómoda, porque eso que en 1976 sonaba a distopía es hoy la rutina. ¿Cuántas veces hemos visto un debate político tratado como un combate de boxeo? ¿Cuántas veces una tragedia se ha estirado en directo durante horas? No porque hubiera información nueva, sino porque la audiencia subía. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un tertuliano gritar más fuerte que el de al lado, no para argumentar, sino para no perder cuota de pantalla? Lumet y Chevsky lo vieron venir y lo dijeron sin metáforas. El espectador se convierte en producto. Hay un segundo nivel más profundo que la película anticipa con todavía más claridad. En Nick Ward, los espectadores no son los clientes de la televisión. Son la mercancía. Lo que la cadena vende a los anunciantes es la atención de la gente, sus ojos, sus minutos, su indignación. Y para venderlos mejor, hay que mantenerlos encendidos, mantenerlos enganchados, mantenerlos enfadados. Esto hoy lo conocemos por otro nombre. Lo llamamos algoritmo. Lo llamamos economía de la atención. Lo llamamos red social. Pero la mecánica es la misma que Chevsky describió en 1973. Tu atención es el producto. Tu enfado es la gasolina. Y cuanto más tiempo te quedes mirando, más vale tu indignación en el mercado. Hay una frase de Bill, ya en pleno delirio profético, que da escalofríos cuando la escuchas con oídos del 21. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval. Cambia la palabra televisión por la que prefieras. Pon Twitter, pon TikTok, pon YouTube, pon el noticiario que vas a ver esta noche. La frase sigue funcionando. Y eso, amigos, no es casualidad. Es porque la lógica no ha cambiado, solo se ha mudado de pantalla. La crítica corporativa. Hasta ahora hemos hablado de televisión, de cómo la información se contamina cuando compite con el entretenimiento, pero Network va mucho más allá. Y aquí la película da un salto que casi nadie esperaba, porque hacia la mitad del metraje la cosa cambia de escala. Bill, en uno de sus discursos en directos, denuncia que un conglomerado árabe está a punto de comprar la cadena VS y dice algo así como:
levantaos, abrid la ventana y gritar que esto no puede seguir. Y eso enfurece a alguien. Y ese alguien es Arthur Jensen, el dueño del conglomerado que controla la cadena. Y Jensen llama a Bale a su despacho. Ven, ven. Y entonces ocurre una de las escenas más extrañas y más potentes del cine americano de los 60. Jensen apaga las luces del salón de juntas. Lo convierte en una catedral y le habla a Bill como si fuera un dios bajando una verdad antigua. Vender cualquier cosa. Quisiera tratar de venderle algo a usted. Valhalla, señor Bill. Siéntese, por favor. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es... Tomaos un segundo para asimilar eso. 1976. Aún no había Internet. Aún no se hablaba de globalización en los términos en que lo hacemos hoy. La Guerra Fría seguía partiendo el mundo en dos. Y un guionista en una película le pone en boca a un personaje la descripción más nítida que se ha hecho del orden económico mundial de las últimas 4 décadas. Jensen no está hablando de política, está hablando de algo más grande. Está diciendo que las naciones son una ficción, que los gobiernos son un decorado, que lo único real es el flujo del capital, que las grandes corporaciones no son actores dentro del sistema, son el sistema. Y lo más inquietante es que Bill se lo cree. Sale de allí transformado. Pasa de profeta de la rabia a predicador de la resignación. Y aquí Chesky hace algo terrible, porque Bill ahora predica una nueva doctrina. Predica que el individuo no existe, que la humanidad ha terminado, que solo somos engranajes. Y entonces pasa lo que tiene que pasar. La audiencia se cansa de él, porque la rabia vende, pero la resignación no. La gente quiere rebeldía, no rendiciones. Quiere sentirse poderosa, no insignificante. Y cuando Bale deja de darle ese subidón a los espectadores, la cadena se enfrenta a un problema. Su gallina de los huevos de oro ha dejado de poner huevos.
lo que la cadena decide hacer a continuación es algo que si os la spoileo, os arruino la película. Así que si no la habéis visto, parad aquí, vedla y volved. Bien, a los demás solo diré esto. La cadena toma una decisión que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema cuando un producto deja de ser rentable. Y esa decisión en 1976 fue considerada una exageración paranoica. Hoy, leyendo cualquier titular sobre las grandes plataformas digitales y cómo gestionan a sus creadores de contenido, suena casi a manual operativo. El factor humano. Hemos hablado mucho de sistema, de estructura, de cómo la televisión, las corporaciones, la economía de la atención configuran nuestras vidas. Pero Network no sería la película que es si se quedara en lo abstracto. Y aquí entra el personaje que para mí es el corazón de la película, Max Schumacher, el jefe de informativos interpretado por William Holden. Max es un periodista de la vieja escuela, de los que creen que la información es un servicio público, de los que han pasado décadas trabajando en el oficio, y es también el mejor amigo de Howardville. Max ve cómo todo se desmorona, ve cómo a su amigo lo convierten en un payaso de circo, ve cómo los informativos se transforman en un parque de atracciones y ve cómo él mismo, hombre casado, maduro, con principios, se deja seducir por Diana, la ejecutiva fría y ambiciosa. Y aquí Chbosky escribe una de las escenas de ruptura más demoledoras del cine. Max le dice a Diana algo que traducido viene a decir: tú eres la televisión encarnada, Diana. Indiferente al sufrimiento, insensible al gozo. Toda la vida está reducida al lugar común de las cosas. La guerra, el asesinato, la muerte, para ti son lo mismo que las botellas de cerveza. Lo que Max le está diciendo a Diana no es una crítica personal. Es un retrato de una nueva forma de ser humano, de una persona que ha crecido dentro de la pantalla y para quien todo, absolutamente todo, tiene el mismo peso emocional. Una guerra y un anuncio, un terremoto y un meme. Diana, interpretada por Faye Dunaway en una de las grandes actuaciones de la historia del cine, no es una villana. Y eso es lo más perturbador. Diana es una víctima que no sabe que lo es. Ha sido creada por la televisión. No sabe distinguir entre vivir y emitir. Hacer el amor mientras habla de cuotas de pantalla, sí. Llora cuando le bajan los puntos de la audiencia, claro. Su humanidad ha sido sustituida por una serie de métricas. Y aquí Chbosky lanza un mensaje que cuesta digerir incluso hoy. Nos dice que las nuevas generaciones, las que han crecido inmersas en los medios, ya no son las mismas, que el lenguaje audiovisual no es neutro, que mirar pantallas durante miles de horas no te deja igual. Pensad en esto, solo un segundo. Diana es de 1976. Es la primera generación televisión, la generación que tuvo el aparato en casa desde la cuna. Las generaciones que han venido después han crecido con muchas más pantallas y mucho más íntimas y mucho más adictivas.
si Diana era el resultado de la televisión, amigos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos las personas que pasamos 6, 7, 8 horas al día delante de pantallas que están diseñadas, literalmente diseñadas, por equipos de ingenieros conductuales para mantenernos enganchados? Igor no contesta a esa pregunta, pero la deja sembrada como una bomba de relojería. Las ideas que se quedan contigo. ¿Por qué Network sigue siendo incómoda? Bueno, llegamos a la parte final de este monográfico, la parte en la que toca ordenar lo que hemos visto y quedarnos con lo esencial. Porque después de hablar de la trama, del contexto, de los personajes, de la profecía mediática y de la crítica corporativa, queda lo más difícil. Queda la pregunta que la película te deja clavada cuando se encienden las luces. Y esa pregunta no es sobre la película, esa pregunta es sobre ti. Quiero compartir con vosotros 3 ideas con las que creo hay que quedarse. 3 ideas que, en mi opinión, son la herencia más importante de esta película. Primera, la indignación es un producto. Nico nos enseña algo que cuesta aceptar, y es que la rabia que sentimos muchas veces no es nuestra. Está fabricada, está cultivada, está estimulada por unas estructuras que necesitan que estemos encendidos para poder vendernos. No estoy diciendo que no haya razones para enfadarse, las hay y muchas. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Es que el sistema que rodea nuestra rabia, el ecosistema mediático que la canaliza, no está diseñado para ayudarnos a resolver lo que nos enfada. Está diseñado para mantenernos enfadados, porque sin nuestra rabia no hay negocio. Howard Beale, cuando grita por la ventana, se cree libre, se cree un rebelde. Y la película nos muestra, sin decirlo con todas las letras, que en realidad es un peón, que su rebelión es exactamente lo que la cadena necesita. Cuando hoy compartimos un tuit indignado, cuando dejamos un comentario furioso, cuando entramos al trapo de una polémica que nos hierve la sangre, la pregunta incómoda que Network nos lanza es: ¿estamos siendo libres? ¿O estamos siendo Howard Beale? Segunda idea. Las pantallas no son neutrales. La segunda gran herencia de Network es la denuncia de que los medios audiovisuales nos transforman. No es la película diciendo que la televisión sea mala, no es un panfleto reaccionario, es algo más sutil y más serio. Es la película diciendo que cuando una generación entera crece dentro de un lenguaje audiovisual cuya gramática está dictada por el espectáculo, esa generación ya no puede pensar igual, no siente igual, no reacciona igual. La televisión en Network no es un aparato, es un molde, y los seres humanos que crecen dentro del molde acaban teniendo la forma del molde. Diana Christensen es la prueba. Diana no es un personaje malvado. Diana es alguien que ha sido moldeada
por la televisión hasta el punto de no saber sentir nada que no se mida en puntos de audiencia. Y nosotros que hemos cambiado la televisión por algo infinitamente más absorbente, nosotros que llevamos la pantalla pegada a la mano, nosotros que medimos las relaciones por likes y los días por notificaciones, ¿qué molde nos está dando forma a nosotros? La película nos responde, pero deja la pregunta encima de la mesa. Y la pregunta, 50 años después, sigue ardiendo. Tercera idea. La idea más fuerte, la que guardo para el final. Y luego llego a la idea con la que quiero cerrar este monográfico. La más dura, la que Shevsky planta en la película como un golpe del que no te recuperas. Nick nos dice, sin decirlo, una cosa terrible. Nos dice que el sistema no tiene enemigos, solo tiene materias primas. Howard Bell empieza como un viejo presentador inútil. La cadena lo convierte en una mina de oro. Cuando deja de servir, lo transforma en otra cosa. Cuando esa otra cosa tampoco funciona, bueno, no os hago spoilers. Pero el patrón es claro. Y el patrón es brutal. Una persona dentro del sistema que Nick Ward describe no puede ganar. No porque sea débil, no porque el sistema sea más listo, sino porque el sistema no juega al mismo juego que la persona. La persona quiere vivir y el sistema, en cambio, quiere rentabilizar. Y mientras la persona viva, el sistema rentabilizará. Y cuando deje de poder rentabilizar a esa persona, simplemente buscará a otra Diana, otro Bill, otro Max. Y aquí viene lo que para mí es el verdadero gancho final de la película. Lo que Nick Ward está diciendo en el fondo de todo es que la televisión es solo el síntoma de una lógica que ya no se aplica solo a los medios, se aplica al trabajo, a las relaciones, se aplica a la manera en que medimos lo que vale una vida humana. Cuando salí del cine la primera vez que vi Nick Ward hace años, no entendí del todo qué me había pasado. Estaba inquieto, estaba triste, no estaba enfadado, estaba inquieto. Como si alguien me hubiera enseñado un espejo y dentro del espejo hubiera visto algo que no esperaba ver. Bueno, esta es la grandeza de esta película, no te da respuestas, te roba tranquilidad, te deja con preguntas que no se van. Y con esto termina este monográfico sobre Nick Ward. Si os ha gustado, si os ha hecho pensar, si os ha entrado el gusanillo de revisar la película, dejádmelo en los comentarios. Las recomendaciones que me llegan a través de vosotros son, sinceramente, lo que más me gusta de este oficio de hablar de cine en voz alta. Y evidentemente, suscribíos, dale like si os ha gustado, no os cortéis. Amigos, soy vuestro anfitrión y esto es Taller de Cine. Nos vemos en el próximo monográfico.